días, bienvenidos. Una vez más les enviamos saludos desde Ciudad Cauquel, un servidor, el pastor José Zumárraga. Queremos compartir en esta mañana un tema que es de suma importancia, ¿verdad? Dios nos estaba hablando algunas cosas en estos días y queremos compartir la verdad, especialmente es una palabra dirigida muy especialmente a los ministros, ¿verdad? De la iglesia, muy especialmente a los que tienen un cargo en la iglesia, a los que desean desarrollar un ministerio en la iglesia y también a aquellos que están empezando también. Pues es importante el entender la importancia, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quisiera llevarte la palabra en esta mañana y pudiéramos ver lo que dice Levítico 9 y 10, bueno, más bien el 10. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acerca me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dice un poquito más adelante, voy a brincarme hasta el verso del 6, dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén. Me gustaría contextualizar un poco la historia que acabamos de escuchar, ¿verdad? Si tú tienes la oportunidad, yo te aconsejaría leerla, está en el capítulo 9 y 10 del libro de Deuteronomio. Pero el tema central de esto es el fuego extraño. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? El poder entender qué es esto del fuego extraño y en qué se relaciona y por qué estamos dando este tema el día de hoy. Todos aquellos que tienen la oportunidad de servir delante de Dios en algún cargo, en alguna posición, ya sea pastores, ya sea ministros, directores de culto, grupos de alabanza, salmistas, líderes de intercesión, ¿verdad? Todos aquellos que tienen algún cargo de responsabilidad, ¿verdad? Dentro de la iglesia, es muy importante que entiendan la seriedad y la responsabilidad que conlleva repartir la palabra del Señor y servir, ¿verdad?, delante de Dios, ¿verdad? El servir delante de Dios implica una responsabilidad tremenda, porque cuando uno empieza a servir a Dios, ¿verdad?, eso implica que tú te comprometes, ¿verdad?, a vivir según las normas y según los estatutos, ¿verdad?, según las leyes de Dios, según lo que Él pues tiene dispuesto y nos ha ordenado para vivir, ¿sí? Y este tema es de gran importancia, porque algo que hemos podido observar, ¿verdad?, no solamente en las iglesias del día de hoy, sino también en las redes sociales, es que no hay un entendimiento profundo de la responsabilidad que implica vivir y servir al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, muchas veces gente que predica el Evangelio
y de repente en sus redes sociales encuentras expresiones, ¿verdad? De ellos mismos, ¿verdad? Que no reflejan el Evangelio, que no reflejan, ¿verdad? Lo mismo que uno predica. Pues esto es algo que lastima al Evangelio de Cristo. Pero lo más importante, ¿verdad? Y por eso nos decidimos a compartir un poquito esta enseñanza. Lo más importante es que puede traer, ¿verdad? Eh, un gran peso sobre la persona, ¿verdad? Porque la persona tiene depositado en él algo muy valioso, ¿verdad? Que contextualizando la historia, ¿verdad? Me gustaría hablarlo un poquito más sencillo, ¿verdad? Para que podamos entenderla. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que acababan de ofrecer un altar, ¿verdad? Aarón, Moisés, por la orden del Señor. Y la palabra de Dios en el capítulo 9 nos dice que la gloria de Jehová acababa de presentarse, ¿verdad? Que cuando ellos, ¿verdad? Moisés y Aarón presentaron el holocausto delante de Dios, fuego de Dios descendió, ¿verdad? Es decir, la presencia física de Dios se manifestó, ¿verdad? Y consumió el fuego del altar. Esto fue algo maravilloso, ¿verdad? Y es algo maravilloso ver el poder de Dios en acción. Es algo maravilloso cuando ves cómo Dios te responde, ¿verdad? Pero también tiene que haber un entendimiento, ¿verdad? De que ese poder, ¿verdad? Como dice el hombre araña en una de sus películas, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿verdad? Dios ha depositado un tesoro precioso en nosotros. La palabra dice que tenemos este tesoro, ¿verdad? Jesús, en vasos de barro que somos nosotros, para que la gloria sea de Él y no de vosotros. Y entonces es preocupante, amados, el ver cómo mucha gente, ¿verdad? No toma esto con mucha seriedad, ¿verdad? No estamos diciendo que los predicadores, los líderes de alabanza no puedan tener errores o no puedan ser humanos, ¿verdad? Somos humanos, ¿verdad? Actuamos como humanos, nos reímos, ¿verdad? Hay momentos que tenemos que no son tan serios y Dios desea y sabe que somos humanos y tenemos que llevar una vida entre comillas normal, porque la realidad es que la vida de un cristiano nunca va a ser normal porque él tiene algo diferente en él que es Jesús. Pero sí es preocupante a veces el observar el relajamiento que hay en algunos predicadores de cualquier corriente que sea, ¿verdad? Ya sea carismáticos, ya sea reformados, ya sea, ¿verdad? Hay un relajamiento, ¿verdad? Y muchas cosas se hacen, ¿verdad? En su comportamiento, en sus expresiones, en lo que ellos comparten, que tú no encuentras mucha diferencia entre lo que hace el mundo y lo que hacen a veces estos predicadores. Me ha tocado ver gente, ¿verdad? Teólogos que cuando alguien no está de acuerdo con ellos, ¿verdad? Llegan incluso a insultar, a degradar, ¿sí? Por otra parte he visto cantantes, ¿verdad? Que, por ejemplo, líderes de alabanza que suben, ¿verdad? Ellos tienen su tiempo de ministración, se comportan como estrellas de rock, como rockstars, ¿verdad? Y al momento de recibir la palabra salen del santuario o sencillamente, ¿verdad? Habiendo ministrado, ¿verdad? Lo que tú observas en sus redes no corresponde, ¿verdad? Al mensaje que han transmitido, ¿verdad? ¿Sí? Y es que es importante el hablar de esto, ¿verdad? Porque ¿qué ocurrió? Después de que había sido, la palabra, ¿verdad? Después de que había caído el poder de Dios, había caído el fuego del cielo, dice la palabra que Nadab y Abiú, ¿verdad? Se acercaron, ¿verdad? Y ofrecieron, ¿verdad? Cada uno con su incensario, cada uno con su dignidad. Ellos eran sacerdotes también. Se acercaron a ofrecer, ¿verdad? Un fuego que Dios no les había mandado. Y dice la palabra que salió el fuego de Dios y los consumió, ¿verdad? Y este es algo tremendo, ¿verdad? Porque ellos tenían la investidura, tenían la unción. Ellos no entendían, ¿verdad? Que esa misma unción, ¿verdad? Tenía el poder, ¿verdad? De levantarlos, de darles un poder tremendo para beneficiar a muchas personas, pero también tenía el poder de destruirlos, ¿verdad? Hay un versículo que me parece muy interesante. Yo siempre le he preguntado a Dios, Señor, ¿qué era este fuego extraño, verdad? Por ahí hay una conferencia muy famosa que yo no recomiendo, que es del doctor John MacArthur,
no la recomiendo porque el doctor John MacArthur, ¿verdad? Tiene una doctrina que no es correcta, ¿verdad? Que es el cesacionismo. El cesacionismo, ¿verdad? Es una doctrina que no va conforme a las escrituras, por eso yo no la recomiendo. Él tiene una conferencia que se llama Fuego Extraño, donde ataca los dones espirituales, ¿verdad? Y aunque tiene razón en algunas cosas, ¿verdad? En cuanto al extremismo, ¿verdad? Los dones no deben ser abusados de ellos, no deben ser, ¿verdad? Usados, ¿verdad? De una manera en la carne, ¿verdad? Usados de una manera ligera. Aunque tiene razón en ese punto, finalmente, ¿verdad? Él niega la continuidad de los dones y eso es algo que escrituralmente está mal. Pero bueno, regresando a esto, ¿verdad? Él le titulaba su conferencia Fuego Extraño y uno se pregunta realmente qué era el fuego extraño que menciona la palabra, ¿verdad? ¿Por qué si ellos aparentemente queriéndose acercar a adorar a Dios? Porque dice que llevaron su incensario, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que quiera adorar a Dios se acerca y el fuego lo consume? El fuego lo consume, ¿sí? Y la pista de lo que era el fuego extraño la podemos encontrar en el versículo, ¿verdad? En el versículo, ¿verdad? Ahorita les digo cuál versículo. Ya le perdí con la vista. El versículo 9, perdón por la tardanza. Dice, Jehová habló, el 8 voy a leer desde el 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Verdad? Los expertos, ¿verdad? Los comentaristas dicen que probablemente el fuego extraño, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Al haber bebido vino, ¿verdad? Algunos especulan, ¿verdad? Que Nadab y Abiú estaban ebrios, ¿verdad? Cuando ellos fueron y tomaron sus inciensos, ¿verdad? Sus incensarios, ¿verdad? Y adoraron delante de Dios y entraron a ofrecer ese incienso delante de Dios. Ahora, ¿qué tan grave pudo haber sido que estos hombres habrán bebido, no? Aunque realmente la bebida no es recomendable, ¿qué tan grave es? El problema no era el haber bebido, sino que la bebida, el vino, la sidra, ¿verdad? Les impedía a ellos discernir y separar lo santo de lo profano, ¿verdad? Y ellos entraron con una ligereza a causa del vino, entraron a ofrecer sus incensarios, ellos entraron confiados en la investidura que les había sido dada, entraron confiados en lo que ellos sabían, ¿verdad? Ellos entraron diciendo, somos, ¿verdad?, adoradores, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Tenemos un cargo, tenemos una investidura, somos sacerdotes, ¿verdad? Y entraron ligeramente a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el fuego salió y los consumió, ¿verdad? Y es el problema que vemos en lo que le ocurrió a Nadab y Abiú es algo que actualmente está pasando, ¿verdad? Vemos muchos líderes de alabanza, muchos profetas, muchos pastores, ¿verdad? Que entramos o entran con una ligereza, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Y cuando tú entras delante de la presencia de Dios sin discernir lo santo de lo profano, ¿verdad? Tú acarreas juicio, ¿verdad? Para ti mismo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y de hecho Dios mismo exhorta al pueblo diciéndole, sed santos, porque yo soy santo. Dios es un Dios que no tolera la corrupción. Dios es un Dios, ¿verdad?, que no tolera las ligerezas vanas. Esto no implica que no sea misericordioso. Dios es misericordioso. Dios es un Padre amoroso. Pero su carácter, ¿verdad?, tiene un celo por la justicia y tiene un celo por la santidad también, que es muy importante el entender. Entonces, Nadab y Abiú no valoraban la unción que tenían en ellas. Dice aquí, ¿verdad?, que Moisés, ¿verdad?,
Moisés, ¿verdad?, le dijo a Aarón, dice, entonces Moisés en el 6 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto, y aquí está lo interesante, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Algo que he podido entender por los años, a lo largo de los años, y esto es importante porque Dios nos ha hablado en los últimos años, en los últimos días, ¿verdad? Especialmente en este tiempo de pandemia, de que viene un gran avivamiento, ¿verdad? Viene un poderoso avivamiento, viene un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo habíamos visto, ¿verdad? Respaldado con señales, respaldado con maravillas, respaldado con la predicación del Evangelio y del arrepentimiento, ¿verdad? Pero eso que nos es entregado, ¿verdad? Así como trae un gran poder, trae un gran gozo, trae una gran cosecha. Si no es cuidado discerniendo lo santo de lo profano, también traerá juicio, ¿verdad? Algo que tú puedes ver si tú estudias, y por eso es importante estudiar los avivamientos, ¿verdad?, del Señor, y estudiar, ¿verdad?, la forma en la que Él se ha movido a lo largo de toda la historia. Siempre generalmente, ¿verdad?, cuando viene un avivamiento, ¿verdad?, viene también un juicio si tú no haces buen uso de lo precioso que Él te ha entregado, de lo precioso que Él nos ha dado, ¿verdad? Cuando Él deposita y derrama de su espíritu y comienza a haber dones en la iglesia, comienza a haber sanidades, comienza a haber milagros reales, ¿verdad? Nosotros a veces solo nos entusiasmamos por los milagros, ¿verdad? Y pensamos que Dios tiene la obligación de aprobar todo lo que hacemos, ¿verdad? Y no es así. La unción que Dios ha depositado en ti y en mí, ¿verdad?, la presencia de su Espíritu Santo, cuando es derramada abundantemente, cuando se manifiesta la gracia y el favor de Dios, ¿verdad?, también puede traer juicio, porque si tú lo tomas a la ligera, ¿verdad?, si tú no haces la diferencia, ¿verdad?, entre la santidad de Dios, ¿verdad?, y lo que enseña el mundo, ¿verdad?, y pretendes vivir o comportarte, ¿verdad?, de ambas maneras, ¿verdad?, quieres tener la experiencia estática de la presencia de Dios, ¿verdad?, entrar a la gloria y luego salir al mundo, ¿verdad?, y comportarte como lo hacías antes. Eso va a traer juicio sobre ti. No te estoy hablando, ¿verdad?, ni de que te regañe el pastor, no te estoy hablando, ¿verdad?, de que nos demos baños de pureza, ¿verdad? No hay nadie totalmente santo. Pero sí, cuando Dios te entrega un don, ¿verdad?, y entrega la presencia de su Espíritu Santo, ¿verdad?, si tú no la cuidas, si tú no la disiernes, ¿verdad?, vas a acarrear juicio. Es algo similar a lo que dice la palabra en la cena del Señor. Dice, porque aquel que come la cena sin discernir, ¿verdad?, el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Corintios? Lo único que estaba diciendo es que no hace el entendimiento de lo que representa el pan y de la seriedad que esto representa, ¿verdad? Va a acarrear juicio y para sí, juicio, ¿verdad?, está comiendo, juicio está bebiendo, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo decía que mucha gente que hacía esto, ¿verdad?, sin un entendimiento adecuado, ¿verdad?, muchos estaban enfermos. Todo esto es algo muy importante, amados, ¿verdad? Cuando Dios ha depositado en ti lo precioso de su Espíritu, viene una gran responsabilidad. No debemos temer de la responsabilidad. Dios nos da las herramientas, ¿verdad?, para poder ser santos. Dios nos da las herramientas para perdonarnos si caes, ¿verdad? Con esto quiero decir, ¿verdad?, que la santidad de Dios no te debe de intimidar tanto que te alejes de Él, no. Al contrario, ¿verdad?, Él tiene y te comparte para ayudarte a vivir en santidad. Pero, ¿verdad?, cuando tú por ligereza, por decisión, ¿verdad?, no haces diferencia entre lo santo y lo profano, vas a acarrear, ¿verdad?, un juicio, ¿verdad?, porque la misma unción es como el fuego, ¿verdad? El fuego bien usado, el fuego, ¿verdad?,
usado como debe de serse, ¿verdad? Trae calor, nos permite cocinar los alimentos, nos permite tener, ¿verdad? Si vives en un lugar de un frío, nos permite tener calor, nos permite iluminar. Pero un fuego descontrolado, ¿verdad? También te puede destruir, puede causar un incendio. Así es la unción de Dios, ¿verdad? Cuando tú la usas conforme a sus leyes, ¿verdad? Dentro de los parámetros morales que Dios ha establecido, ¿verdad? Te va a bendecir, te va a poner en alto, te va a honrar, te va a traer bendición y vas a hacer bendición a otros. Pero, ¿verdad? Cuando tú usas a la ligereza lo precioso que Dios te ha dado y pretendes, como digo, ¿verdad? Vivir, ¿verdad? Tener la experiencia de gloria con Dios y luego salir y vivir, ¿verdad? Conforme al mundo, ¿verdad? Conforme al pensamiento del mundo, ¿verdad? Inevitablemente va a traer juicio. Yo recuerdo hace algunos años tuvimos un avivamiento muy poderoso en una iglesia. Ahora, en aquel tiempo yo no era pastor, yo era copastor de jóvenes, ¿verdad? Y se vivió un avivamiento poderoso en una iglesia donde estábamos sirviendo en ese entonces. Y, ¿verdad? Desgraciadamente el pastor no tuvo este entendimiento, ¿verdad? Hacía ciertas cosas que no eran correctas delante de Dios. Y yo recuerdo mucho cuando una hermana se acercó, ¿verdad? Y me dijo, hermano, tuve un sueño, ¿verdad? El Espíritu Santo me habló en el sueño y nos decía, ¿verdad? Que él ya no estaba en la iglesia. Y efectivamente, ¿verdad? Al poco tiempo de esta situación, ¿verdad? La iglesia prácticamente se desbarató, se partió en dos, ¿verdad? Dios, a pesar de todo, levantó un remanente, bueno, y ese remanente está firme hoy en día, ¿verdad? Está con un ministerio próspero, pero aquel avivamiento tan hermoso, tan maravilloso, que yo recuerdo que nunca he visto cosas similares a las que vi en ese maravilloso avivamiento. La realidad es que terminó, y terminó porque no hubo el entendimiento de entender que no pueden convivir lo santo y lo profano. ¿Qué te estoy diciendo? Amado, si tú eres profeta, ¿verdad? No debes profetizar a la ligereza y no puedes comportarte como se comporta el mundo, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, tiene que haber respeto por lo santo y sobre todo no tanto guardar apariencias, porque eso es lo de menos ante Dios. Dios conoce los corazones y sabe quién le sirve, pero es muy importante que nuestro corazón desee vivir en santidad, que nuestro corazón, ¿verdad?, desee, ¿verdad?, las cosas conforme a Dios las quiere, ¿verdad? Por esa ligereza, Nadab y Abiú fueron, ¿verdad?, quemados. Por esa ligereza, ¿verdad?, fueron consumidos. Ellos tenían un tesoro precioso, ¿verdad? Pero era un poder tal que ellos tenían, ¿verdad?, que Dios les había confiado, que cuando ellos no lo usaron, ¿verdad?, como dice la palabra, discerniendo lo bueno, lo santo de lo profano, ¿verdad?, ese mismo fuego los consumió, ¿verdad? Me ha tocado ver predicadores en Estados Unidos, ¿verdad? Y espero que aquí en México no los haya, terminando de predicar y tener una predicación gloriosa, beben el vino, ¿verdad? Fornican de repente, ¿verdad? Hay un caso, ¿verdad?, de la Catedral del Espíritu Santo en Estados Unidos, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre del pastor, no recuerdo el nombre del pastor, pero esta iglesia, ¿verdad?, creció tanto en poder de Dios y fue tan expandida, tenía miles de personas, ¿verdad? Y eso les llevó a pensar, ¿verdad?, a las personas, que como eran usados por Dios, podían hacer lo que ellos desearan. Y empezaron a desarrollar un culto secreto de inmoralidad, ¿verdad? Mientras todo parecía hermoso a vista de todas las personas por dentro, ¿verdad?, se desarrolló una doctrina, ¿verdad?, de que cuando se había alcanzado ya cierto nivel espiritual, pues se podía hacer lo que se deseara. Y empezaba a haber entre estos líderes, ¿verdad?, de esta iglesia, un intercambio de esposas, un adulterio, ¿verdad?, al grado que el pastor, ¿verdad?, de esta iglesia tuvo un hijo con su cuñada, ¿verdad? Y esta inmoralidad se destapó, Dios trajo juicio de esa iglesia y todo ese gran mover tan hermoso, tan maravilloso, quedó en nada, ¿verdad? Fue esparcido cuando vino el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿dónde estuvo el error? En no saber distinguir lo santo de lo profano. Y esto es importante, amados, ¿verdad? El que Dios te use no quiere decir que Dios apruebe lo que hace. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Hace algunos años, ¿verdad?,
el Señor tuvo una corrección muy grande en mi vida, y esa corrección implicó que yo estuviera 3 años y medio en la cárcel, ¿verdad? Y esa corrección fue tremenda porque Dios me usaba, pero en un punto yo había decidido desobedecer. Incluso, ¿verdad? Yo pensaba que Dios tenía que solucionar mi problema, ¿verdad? Conforme a mis términos, ¿verdad? Y que Dios tenía la obligación, porque yo era su siervo y Dios me estaba usando. Dios, en su misericordia, ¿verdad? Me golpeó tremendamente, me puso en disciplina, ¿verdad? Gracias a Dios esa disciplina trajo vida, después no me destruyó. Si yo hubiera seguido en ese camino que seguía, mi familia, mi vida hubiera sido destruida. Pero Dios, ¿verdad? En su misericordia puso la disciplina, ¿verdad? Es que la palabra misma dice, ¿verdad? ¿Qué hijo es aquel que Dios no disciplina? Y que si somos disciplinados, somos hijos de Dios. La disciplina de Dios trajo bendición a mi vida, ¿verdad? Pero también me hizo recordar, ¿verdad? Que no necesariamente el que Él me usaba implicaba que Él aprobaba todo lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Siempre nuestro nivel de conducta, nuestro parámetro de conducta, no debe ser el si estamos siendo usados o no. No debe ser, ¿verdad? Si tienes un púlpito grande donde alcanzar a las personas, tu parámetro, ¿verdad? De si estás bien, ¿verdad? Debe ser la palabra de Dios. Debe de ser si estamos viviendo y actuando conforme a esta bendita palabra, ¿sí? Y fue a causa de esta unción que había sido depositada en Nadab. Ya vio que ellos fueron destruidos, ¿verdad? Porque ellos, ¿verdad? Bebieron vino, ¿verdad? Y no supieron discernir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Y esto es muy importante, amados, si tú estás en algún cargo como profeta, ¿verdad? No hagas cosas a la ligera, ¿verdad? Teme a Dios, anda sus mandamientos, ¿verdad? Continúa usando los dones, pero teme a Dios, ¿verdad? Teme a Dios porque el temor del Señor, ¿verdad? Es lo que nos da la sabiduría, precisamente para que el avivamiento, para que el derramamiento de su espíritu sea conducido de una forma que nos bendiga, ¿verdad? Y es lo que está en el deseo del corazón de Dios. Él sabe todo el poder que fluye cuando Él deposita una unción poderosa en nosotros. Pero cuando ofrecemos fuego extraño, cuando nosotros no hacemos la diferencia entre lo santo y lo profano, cuando vivimos vidas de una ligereza, ¿verdad? O queremos vivir como el mundo, ¿verdad? Insultando, divirtiéndonos como el mundo. No te estoy diciendo que nos volvamos legalistas, quiero ser muy claro, ¿verdad? Tampoco creo en el legalismo, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que no es religioso, pero no podemos olvidar, ¿verdad? Que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y que precisamente de lo que nos rescató el Señor fue de nuestra vana manera de vivir. Dice la palabra, ¿verdad? En Pedro, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Eso costó, ¿verdad? Rescatarnos de una vida de vanidad. Y el rescatarnos y el haber sido investidos, ¿verdad? Con una vestidura, porque dice la palabra, cuando tú eres hijo de Dios, tú vienes a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, alguien que tiene autoridad en tu vida y alguien, ¿verdad?, que tiene el privilegio de ser un sacerdote para con Dios, ¿verdad? Y la palabra habla del sacerdocio de todos los creyentes. Cuando tú tienes esa investidura, ¿verdad?, y no cuidas, ¿verdad?, aquello precioso que Dios te ha dado, estás ofreciendo fuego extraño, ¿verdad? Salmistas, ¿verdad? No podemos hablar como hace el mundo, no podemos darnos el lujo de que nuestras redes sociales por un lado reflejen a Dios y por otro lado reflejen al mundo, ¿verdad? Y ojalá que Dios ponga en tu corazón esto, ¿verdad? Porque no es necesario que venga el pastor y te lo diga, ¿verdad? Hazlo. Si tú tienes un entendimiento correcto de lo que es la unción, vas a entender que Dios te ha dado un privilegio maravilloso. Cuídalo, cuídalo, amado. Cuídalo, pastor, si Dios te ha entregado esto. Cuídalo, profeta. Cuídalo, apóstol. Cuídalo, salmista. Cuídalo, diácono. Cuídalo, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto en bendición, ¿sí? Cuidemos esto, ¿verdad? Porque aunque Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad?
Él, ¿verdad? Nunca va a dejar de corregir a sus hijos y nunca va a permitir, ¿verdad? Que el fuego extraño, ¿verdad? Eh, contamine el pueblo. Esto es algo muy, muy importante, amados. Guardémonos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Sí? Es muy importante el hacerlo, ¿verdad? Amados salmistas, si tú tocas en la iglesia, ¿verdad? No estés nada más presente, ¿verdad? En el tiempo de alabanza. Escucha la alabanza, ¿verdad? Escucha la predicación. Nútrete, ¿verdad? Lleva una vida santa delante de Dios. Procura guardar tu boca, procura guardar tus actitudes, procura guardar tus conversaciones, ¿verdad? Va a haber gracia, porque Dios sabe que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Va a haber gracia sobre tu vida, pero es muy importante el cuidar, ¿verdad? Lo que está en nosotros, ¿verdad? Y hoy que en día que viene el mover de Dios más maravilloso que pueda haber, tenemos que cuidar lo que Dios nos va a entregar. Por ahí hay un canto muy hermoso, ¿verdad? Que se llama Samuel, es de Marcos Brunet. Y hay una letra que a mí me fascina de lo que dice y, y es algo maravilloso, porque dice, ¿verdad? Estoy buscando una generación que no juegue con lo santo, que no juegue con lo santo. Estoy buscando una generación que no se fascine solamente con la plataforma, una generación que no se fascine con el privilegio que trae el ministerio, porque el ministerio trae privilegio. Pero no estés fascinado con eso, está fascinado con la presencia de Dios en tu vida y está fascinado, ¿verdad?, con hacer la voluntad de Dios. Cuando tú estás así, ¿verdad?, tú empiezas, ¿verdad?, a diferenciar lo santo de lo profano, ¿verdad? Cuando tú no obras con ligereza, y repito, ¿verdad?, no quiere decir que nunca tropieces, ¿verdad? A muchos ministros que a veces desean mal les intimida esto. No, Dios te va a ayudar a vivir en santidad. Dios te va a ayudar a que tú puedas, ¿verdad?, hacer lo correcto en todo momento, ¿verdad? Y siempre va a extender su cetro de misericordia ante ti, pero tienes que discernir, y no es posible, ¿verdad?, que vivamos como el mundo, ¿verdad? Teniendo el privilegio de estar delante de Dios, amados. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Quisiera terminar porque no es un mensaje largo, pero quería compartirlo en esta mañana. Quería compartirlo. Yo quisiera terminar con algo que recuerdo en Jeremías, ¿sí? Lo voy a buscar, a ver si lo puedo encontrar porque pues esta es mi Biblia antigua, ¿verdad? La Biblia antigua tenía todo marcado y bueno, estaba todo fácil de encontrar y bueno, gracias a Dios que tenemos Biblia nueva, ¿verdad? Pero ya no es tan fácil, ¿verdad? Aquí está. Está en Jeremías 15, ¿verdad? El profeta, y esto lo dijo un profeta, no lo dijo una persona del mundo, lo dijo, ¿verdad? Una persona que tenía un ministerio, ¿verdad? Un profeta incluso muy reconocido, Jeremías. Él dice en el capítulo 15, dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y ojo, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto es algo maravilloso, amado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tener solamente un ministerio promovido por ti mismo? ¿Un ministerio que se basa en tu influencia en las redes sociales? ¿En contactos que tú tienes para predicar? ¿O quieres un ministerio donde sea la mano de Dios
y la mano del Espíritu Santo la que te lleve y te abra las puertas, amado. Cuando tú tratas de guardar lo santo de lo vil, Dios es el que te va a abrir puertas. Dios es el que va a extender tus estacas. Dios es el que te va a llevar a lugares donde tú no lo habías imaginado, porque Él te hace ser como su boca. Pero es necesario hacer lo que dice aquí, entresacar lo precioso de lo vil. Amado, no busques las cosas que busque el mundo. El mundo está buscando, ¿verdad?, ser el más popular, ser el más bonito, ¿verdad? El mundo está buscando, ¿verdad?, solamente las apariencias, ¿verdad? Y un ministerio no se construye de apariencias. Un ministerio se construye desde la intimidad con Dios, desde la transformación personal y un deseo profundo de obedecer a Dios hacia afuera, ¿verdad? Cuando tú entresacas lo precioso de lo vil, tú eres como la boca del Señor. No cambies lo precioso que Dios ha puesto en ti, ¿verdad?, por comportarte como el mundo, amado, ¿verdad? Y no regaño, sino que realmente necesitamos, ¿verdad?, que haya una diferencia. Si no, las personas no pueden ser impactadas, ¿verdad?, por la presencia de Dios. Yo recuerdo hace algún tiempo que Dios me dio, en aquel tiempo estaba trabajando secularmente, y Dios me llevó a compartir en un lugar donde había muchas personas, a trabajar en un lugar donde había muchas personas que se drogaban, que iban con mujeres, ¿verdad? Yo recuerdo que mi jefe me mandó en ese tiempo y me dijo, me da miedo mandarte ahí porque tú eres cristiano, ¿verdad? Y te van a contaminar. Y yo llegué, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad?, había las drogas, ¿verdad? Y la gente que estaba ahí me vacilaba, ¿verdad? Siempre me decía, don José, ¿cuándo vamos con las prostitutas? ¿Cuándo hacemos esto, verdad? Y se reían de las cosas, ¿verdad? Pero ellos empezaron a ver que a pesar, yo no lo rechazaba, ¿verdad? Me refiero a que no los agredía, sencillamente yo les decía, Cristo ha puesto algo en mí, algo diferente. Y el hecho de que ellos vieran que siempre hacía esta diferencia, que no lo rechazaba, pero que a la vez yo evitaba participar en las cosas que ellos terminaron respetándome y terminé la oportunidad de hablarles del Evangelio, ¿verdad? A grado de que, ¿verdad?, ellos querían ofrecerme un puesto mayor en ese lugar, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes para mí. Pero el hacer esta diferencia hizo que pudieran ser tocadas las vidas de ellos, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, ¿verdad?, que yo no era igual a ellos, que los amaba, que no los rechazaba, pero no era igual a ellos, ¿verdad? Porque había algo en mí, ¿verdad? Y no porque yo sea muy bueno, sino por la gracia de Dios. A Él sea la gloria, ¿verdad? Porque por mí mismo yo no puedo hacer nada. Yo te invito, amado, a que en esta mañana tú no ofrezcas fuego extraño, ofrece, ¿verdad?, un fuego santo, un fuego conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no permitas, ¿verdad?, que el entusiasmo o un falso vino o la sidra te nublen el entendimiento, ¿verdad? Y que no puedas discernir entre los santos, ¿verdad? No podemos ser como el mundo, amados. No podemos gozarnos, ¿verdad?, en la bebida alcohólica, no podemos gozarnos en borracheras, no podemos gozarnos, ¿verdad?, en lo que se goza el mundo, bailes, en lo que se goza el mundo, ¿verdad?, la vanidad, ¿verdad?, que me digan estás muy bonito, estás muy guapo. No podemos basarnos en eso, amado. Eso significa que el cristiano tiene que ser, ¿verdad?, aburrido para nada. Yo vivo una vida muy divertida, muy hermosa, ¿verdad? Hago tantas cosas, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, el entender esto hace que tu ministerio crezca. Y lo más importante, que seas como la boca de Dios, porque has aprendido a discernir entre lo santo y lo profano. Dios permita que ahora que viene este nuevo mover, ¿verdad?, en estos tiempos que Dios está tratando con la pandemia en nosotros, ¿verdad?, se pueda levantar esa generación que no juega con lo santo, como dice la canción, ¿verdad? Porque entonces seremos como la boca de Dios. Dios te bendiga. Si tienes un ministerio, ¿verdad?, reflexiona, y espero que estas palabras te puedan animar, te puedan retar en lugar de hacerte sentir achicopalado, sí te hagan sentir mal. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que la tristeza, según Dios, conduce al arrepentimiento, ¿verdad?, y trae, ¿verdad?, el deseo de algo más profundo. No construyas tu ministerio solo en apariencias, ¿verdad? Dice la palabra que todo lo oculto va a salir a la luz, ¿verdad? Pero si tú eres íntegro, si tú eres el mismo, tanto en lo oculto como afuera, ¿verdad?, tanto en la intimidad como afuera, si tú eres recto delante de Dios, ¿verdad?, Dios te va a honrar
y vas a ser como su boca. Dios te bendiga y te envío un cordial saludo desde Cauquel. Bendiciones y que no haya fuego extraño entre nosotros, amados. Saludos. Bye.